Muy buenas tardes, amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo. Les saludo, siendo mi deseo y oración que se encuentren bien, disfrutando de la paz que el Señor les ha proporcionado. Les habla el hermano Eulalio Ramos, y en esta ocasión, para iniciar a partir de hoy y hasta el próximo domingo, Dios mediante, vamos a estar compartiendo una serie de reflexiones sobre las llamadas 7 palabras que acostumbramos a compartir por este tiempo de Semana Santa. Eso quiere decir entonces que vamos a retomar las reflexiones que estamos teniendo sobre el Salmo 103 para el próximo lunes, si Dios quiere. Entonces hoy vamos a estar compartiendo entonces la primera palabra de las 7 que pronunció el Señor Jesucristo en el momento de su crucifixión antes de morir. Y esa primera palabra la encontramos en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 34, y que dice así: Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartían entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra. ¿Cuál es el significado entonces de compartir estas 7 palabras? Bueno, no podemos compartirla por una mera tradición, sino para recordar siempre el verdadero significado de la muerte del Señor Jesucristo y la importancia de recibirlo como Salvador y Señor. Porque solamente por la muerte de Cristo en la cruz es que nuestros pecados pueden ser perdonados. Podemos reconciliarnos con Dios y tener vida eterna. Bueno, diremos entonces que tanto el nacimiento como la muerte y resurrección del Señor Jesucristo están considerados como los acontecimientos más extraordinarios de toda la historia de la humanidad. Estos 3 acontecimientos habían sido profetizados muchísimos años antes. Su muerte, con todos sus detalles, había sido predicha por el profeta Isaías en el conocido capítulo 53 de su libro, así como también en el Salmo 22, entre otras escrituras. Su muerte por nosotros es el mayor acto de amor y misericordia mostrado de parte de Dios el Creador hacia toda la humanidad, como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor Jesucristo iba a ser crucificado por los pecados de los hombres. Y mientras los soldados estaban realizando su terrible obra, Jesús oraba por sus enemigos. Padre, perdónalos. Y esto es tanto a judíos como a romanos, y en una forma genérica a toda la humanidad. Pero nosotros vemos que mientras el Señor Jesucristo estaba siendo allí torturado prácticamente, su espíritu se apartó de sus propios sufrimientos para pensar en el pecado de sus perseguidores y en la terrible retribución que les tocaría. No invocó maldición alguna sobre los soldados que le maltrataban tan rudamente. No invocó venganza alguna sobre los sacerdotes y príncipes que se regocijaban por haber logrado su propósito. Cristo se compadeció de ellos en su ignorancia y culpa, y solamente pudo entonces exhalar una súplica
para que fuesen perdonados, porque no saben lo que hacen. Ellos no eran conscientes del alcance total de su maldad. No lo reconocieron como el verdadero Mesías, como está escrito en el libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, verso 27 al 28. Verso 27 y 28. El verso 27 dice así: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle. El verso 28 nos dice: y sin hallar en él causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Ellos estaban ciegos a la luz de la verdad divina, como nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Con todo, su ignorancia no los hizo merecedores del perdón. Antes bien, su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa, como dice Juan en su Evangelio en el capítulo 3, verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero la oración de Cristo, en el momento mismo en el cual se burlaban de él, es una expresión de la infinita compasión divina. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo, abarcaba a todo pecador que hubiera vivido desde el principio del mundo o fuese a vivir hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios, así como también todos o a todos se les ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Luego vemos en la parte final del texto: y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En los sufrimientos de Cristo en la cruz se cumplía la profecía dada siglos antes de la crucifixión. El Salvador había predicho el trato que iba a recibir, como lo leemos en el Salmo 22, versos 16 al 18, y que vemos que se cumplió en Mateo capítulo 27, verso 35, Marcos 15, 24 y Juan 19, 24. ¿Qué dice el verso 16? Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. La profecía pues concerniente a sus vestiduras fue cumplida sin consejo ni intervención de los amigos o los enemigos de Jesús. Los vestidos de la víctima era el botín común de los verdugos, como nos los dice Juan en su capítulo 19, versos 23 y 24, donde nos da un completo recuento. Su ropa había sido dada a los soldados que lo habían puesto en la cruz. Cristo oyó las disputas de los hombres mientras repartían las ropas entre sí. Su túnica era tejida sin costura y dijeron: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Este corto pensamiento que hemos compartido de esta primera palabra es de gran significación para todos nosotros relativo a la salvación de nuestras almas, porque aparte de Jesucristo es imposible
que el hombre conozca a Dios. Por la muerte de Cristo en la cruz, se convirtió en el sustituto de usted y de mí, tomando sobre sí mismo la pena por el pecado suyo, pero también por el mío. Y esto puede ser efectivo en usted ahora mismo si recibe al Señor Jesucristo como Salvador personal. Pídale que le perdone sus pecados, que venga a su vida y le guíe para vivir por Él. Y si nosotros, como ya lo suponemos, como nosotros que ya conocemos al Señor Jesucristo como Salvador personal, entonces pidámosles también al Señor dirección divina para compartir estas verdades con los que todavía no le conocen. Dios les bendiga y nos estaremos escuchando mañana en la reflexión de la segunda palabra. Amén. Dios les bendiga.